Estrategias didácticas activas. Pues las estrategias didácticas activas son métodos de enseñanza que colocan al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, promoviendo pues la exploración, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y el uso pues de diversos recursos. Su objetivo principal es mejorar la comprensión lectora a través de actividades dinámicas y motivadoras que fortalecen pues la interpretación, la reflexión y el pensamiento crítico. También pues que estas estrategias incrementan pues la motivación, favorecen el uso de tecnologías educativas y promueven pues la participación de la familia en el proceso educativo. En lo que sería la importancia de las estrategias didácticas activas en lengua y literatura, pues que en sí en el área de lengua y literatura, pues las estrategias didácticas activas son fundamentales porque permiten que los estudiantes pues construyan significados de forma autónoma, desarrollen habilidades de análisis, argumentación y expresión oral como escrita. Pues mediante el diálogo, la interacción, el trabajo cooperativo, en sí pues que esto se logra pues una comprensión más profunda de los textos y se estimula pues la creatividad. También pues al vincular los contenidos con experiencias reales y saberes previos, el aprendizaje pues se vuelve más significativo y pertinente, pues respondiendo a las demandas de la educación actual. Aula invertida. El aula invertida, o más conocida como flicarro, es una estrategia educativa que define la forma en que se enseña y se aprende, ya que en vez de seguir el método tradicional de dar una clase seguida mediante trabajo práctico, este modelo interviene en otra secuencia, donde los estudiantes exponen los contenidos teóricos en casa, donde en práctica estudian antes de las clases, mediante videos, lecturas o recursos digitales, ya que una característica clave de esta es que los estudiantes revisan los materiales antes de usarlos en las clases presenciales, ya que tienen un acceso anticipado a los contenidos, en los que van a interactuar resolviendo sus problemas, sus dudas. Un ejemplo claro sería una clase de biología, hablando sobre la fotosíntesis, en la cual, fuera del aula, el docente va a proporcionar un video explicativo, diapositivas, en la que estudiantes van a poder verlo y analizarlo, para luego dentro de clases poder resolver las preguntas, la que entendieron con el video o por qué la fotosíntesis es esencial para la vida. Ellos podrán resolver sus dudas, ya que esto beneficia en el aprendizaje, fomentando un aprendizaje colaborativo, trabajado en grupo, mejor participación en clases y su desarrollo de habilidades críticas y resolución de problemas. Continuando con el siguiente tema sobre las estrategias didácticas, encontramos lo que son los roles dentro del aula invertida, ya que estos roles del aula invertida tienen dos actores principales, los cuales son los docentes y los estudiantes. Además que cuando hablamos del docente y del estudiante, el docente dentro del aula invertida cumple el rol de ser el facilitador del aprendizaje. Y aquí, cuando se refiere a facilitador, se está dirigiendo hacia que el docente es quien elige, quien dirige al estudiante. Y el estudiante en este se convierte en un actor activo, participativo dentro de la aula invertida, ya que el estudiante va a cumplir, en esta aula invertida, va a cumplir el rol del docente en aplicar las estrategias, métodos para llevar a cabo la clase, pero siempre y cuando con la ayuda y dirección del docente. Además encontramos que dentro de los roles de la aula invertida, el docente y el estudiante cumplen con varias características. Por parte del docente encontramos que es el diseñador de contenidos. ¿Y qué se refiere con diseñador de contenidos? Que este es el que prepara y selecciona los recursos didácticos, como puede ser videos, lecturas, juegos, para que el estudiante los revise antes de la clase y así este se asegure de que estos videos, lecturas se sirvan o se llevan a cabo dentro de la clase de manera efectiva. Otra de las características del docente que este es el creador de ambientes de aprendizaje,
¿Y por qué se dice que es el creador de ambiente de aprendizaje? Porque este fomenta la integración y el trabajo en equipo. Además que diseña actividades que promuevan la colaboración en estudiantes, ya que al trabajar en equipo y que todos colaboren, ahí se está creando un ambiente educativo agradable, porque, porque ahí es donde todos los estudiantes participan, todos no se excluye a nadie, sino que todos cumplen un rol. Por parte del estudiante, encontramos también que cumple con varias características dentro del aula invertida. Como por ejemplo, como primera característica es que el estudiante es un protagonista activo. ¿Y por qué es un protagonista activo? Porque resume responsabilidades por su propio aprendizaje, además que participa activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lugar de ser un receptor de alguien que recibe información. Es todo lo contrario. Dentro del aula invertida, el estudiante es quien transmite la información. Es el que, como le dije anteriormente, el estudiante cumple el rol de ser el docente. Otra de las características del estudiante dentro del aula invertida es que es reflexivo y crítico. ¿Y por qué es reflexivo y crítico? Porque aquí, dentro del aula invertida, el estudiante demuestra sus habilidades de análisis, de evaluación y además que puede medir si su propio aprendizaje está avanzando o se está quedando ahí. Y también que promueve el pensamiento crítico, no solo a él, sino a sus demás compañeros. Por eso, dentro del aula invertida, las principales características que se encuentra es que el docente viene a ser quien dirige al estudiante y el estudiante viene a ser el actor activo, el cual va a llevar a cabo la clase, pero siempre y cuando va a estar dirigido por el docente para evitar errores. Como otro punto tenemos las ventajas del aula invertida. Cuando hablamos de las ventajas del aula invertida, esto se refiere a que una de las principales ventajas es que el alumno aquí se vuelve más activo al participar y decidir cosas. Además que dentro de las ventajas, el método del aula invertida se ajusta al ritmo de cada estudiante para que el aprendizaje se dé de manera más significativa. Además que el aula invertida es una estrategia, un método muy bueno dentro de la educación universitaria, ya que y más en estudiantes de carrera de educación, porque esto le fomenta, le ayuda a que el estudiante se vaya adaptando, que vaya adquiriendo habilidades para ser un buen docente a futuro. Les hablaré sobre el aprendizaje en proyectos, más conocidos como ABP. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia pedagógica activa en la que los estudiantes aprenden haciendo. En lugar de memorizar contenido, los alumnos trabajarán en un proyecto que responden a una pregunta o problema real, aplicando los conocimientos de distintas áreas. En el ABPA, el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, mientras que el docente, como quiera, cumple su rol de guía y orientador del proceso. Eh, ¿Cómo funciona el ABP? Bueno, el aprendizaje basado en proyectos se desarrolla en varias etapas. Una de ellas es el planteamiento de problemas o preguntas de guías. Es re- Esto quiere decir que se propone a una situación real en sí que despierte el interés de los estudiantes. Tenemos otra en lo cual es la planificación del proyecto, es donde los estudiantes pueden organizar sus tareas y tiempo y recursos. Investigación y desarrollo, esto donde va a buscar una información y analizar datos donde ellos puedan trabajar en equipo y proponer soluciones. Y como presentación y evaluación, pues esto es donde van a compartir el resultado, reflexión sobre lo aprendido de aquello. Bueno, en sí, también de esto tenemos unas características. Esto es donde va a promover el aprendizaje activo y significativo, donde va también a fomentar el trabajo colaborativo, desarrolla el pensamiento crítico y creativo, donde también va a integrar varias asignaturas y al mismo tiempo va a relacionar el aprendizaje con la vida real. Ahora bien, hablemos sobre su importancia.
El ABP es importante porque prepara a los estudiantes para enfrentar situaciones así reales, donde va a mejorar su autonomía, la responsabilidad y donde va a fortalecerse las habilidades como es la comunicación, la investigación y la resolución del problema. Como última parte, el aprendizaje basado en proyectos, esto es una metodología innovadora donde les va a permitir a los estudiantes aprender de forma activa y participativa y significativa, donde va a convertir que el aula sea un espacio de investigación y de creación. Vamos a hablar sobre los beneficios de los proyectos en aula, el ABP o aprendizaje basado en proyectos. Pues la implementación de los proyectos como estrategias didácticas ofrece múltiples ventajas o beneficios. Dentro de ellas podemos considerar la motivación. Al trabajar en temas que les interesan y a los estudiantes se sienten motivados. Otro punto muy importante es el desarrollo de habilidades. Las habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la autonomía y la creatividad. Otro de los puntos muy importantes es el aprendizaje profundo, pues este permite una comprensión más profunda de los temas, ya que los estudiantes investigan, analizan y aplican activamente la información. Otro punto muy importante dentro del aprendizaje basados en proyectos es la vinculación con la comunidad. A menudo los proyectos involucran a las familias, a la comunidad, logrando una integración valiosa entre la escuela y su entorno. Bien, vamos a abordar un ejemplo práctico de un proyecto educativo dentro de la lengua y literatura, en la que se aborda la creación de una revista literaria, ya sea digital o física. En este punto, los estudiantes investigan sobre géneros literarios, autores, religiones o culturas, recopilan o escriben textos propios como poesías, cuentos, editan el contenido, diseñan una maqueta, publican la revista. Pues este proyecto exige la lectura, la escritura, el análisis, el diseño, la colaboración y la producción de un producto final significativo y sobre todo desarrolla el trabajo en equipo. Otro de los puntos muy importantes, otro ejemplo muy importante dentro del ABP son los proyectos de investigación. Por ejemplo, investigar la tradición oral, recolectar leyendas, relatos populares o testimonios, analizarlos, comprender los contextos literarios, elaborar un ensayo o presentación multimedia. Pues este proyecto conecta la literatura con el contexto social, promueve la investigación, la reflexión cultural, la identidad y habilidades de comunicación. Estos ejemplos ilustran que el ABP permite integrar la lectura, la escritura, el análisis, la creatividad, la colaboración, la tecnología a un contexto real, elementos que enriquecen la enseñanza de la lengua y literatura. ¿En qué se fundamenta el aprendizaje basado en proyectos? Pues este se fundamenta en las teorías de aprendizaje activo, como el constructivismo, centradas en el estudiante. Al asumir el conocimiento, no se transmite pasivamente, sino que se construye a través de la investigación, la interacción y la práctica significativa. El aprendizaje basado en proyectos responde a las demandas de una educación más humana, crítica y contextualizada. Mi nombre es Yarexa Yamilek Rodríguez Rodríguez y como ven en las diapositivas, vamos a hablar sobre la gamificación en la lengua y literatura. Les voy a dar a conocer un poco de este tema. Es una estrategia pedagógica que propone llevar al aula algunos elementos característicos del juego, como sus dinámicas, reglas y aspectos visuales, con el objetivo de despertar mayor interés a la participación en los estudiantes. Su aplicación educativa no implica convertir la clase en un juego, sino aprovechar aquello
que hace atractiva la experiencia lúdica para favorecer el aprendizaje y el compromiso del alumno. En este sentido, la gamificación permite crear un ambiente de aprendizaje más motivador, donde el estudiante se involucre activamente en su proceso formativo. También tenemos los elementos básicos de la gamificación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos punto. Funciona como un sistema de recompensa de actividades realizadas como la lectura, también puede ser el análisis, la producción escrita. Permite reconocer el juego del estudiante y visualizar un avance durante el aprendizaje. Tenemos retos y misiones. Son tareas concretas que el estudiante debe cumplir para avanzar con responder preguntas o analizar textos. Estos desafíos aumentan la motivación al generar una sensación de logro personal. Niveles. Presenta la etapa de avance que muestra un mayor dominio de los contenidos. Ayuda a que el estudiante reconozca su proceso y también enfrente desafíos cada vez más complejos. Insignias o medallas. Son recompensas visuales que otorgan para alcanzar determinados logros académicos. Favorecen la perseverancia, el esfuerzo, también la fortaleza, la confianza propia en sus propias capacidades. Narrativa o historia. Es un hilo conductor que organiza el sentido de las actividades propuestas a través de una historia, como un viaje literario. El aprendizaje se vuelve más atractivo y coherente. Tenemos un ejemplo de gamificación de la lengua y literatura. El tema es Misión Detective Literarios. Los estudiantes se convierten en detectives que deben resolver misiones literarias, analizando textos, identificando estructuras narrativas o recomiendo también las figuras literarias. Entre ellas tenemos punto de hallazgo, insignias por dominio de estilo, nivel final, presentación, un análisis literario completo. Los recursos digitales de lengua y literatura. Estos recursos permiten diversificar las estrategias fomentando la participación activa, promueve el aprendizaje significativo, la motivación, la atención y el desarrollo de competencias digitales. El uso educativo de la tecnología digital favorece la interacción de la comprensión lectora y las competencias comunicativas de los estudiantes, logrando la innovación digital que enriquece y transforma la educación. Estos recursos digitales son instrumento esencial, no sustituto del educador, y su verdadero valor reside en cómo potencian las habilidades esenciales en lenguaje y literatura. ¿Por qué? Porque son facilitadores de contenidos y herramientas de apoyo, pero el docente es el diseñador pedagógico, el guía y el mediador que no solo maneja herramientas tecnológicas, sino que fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad. Tipos de recursos digitales en lengua y literatura. Los recursos digitales pueden clasificarse según su utilidad pedagógica en el aula, como tenemos las plataformas interactivas, las herramientas de edición, también las lectoras digitales, las aplicaciones de escritura, los recursos multimedia, las plataformas de gestión, entre otras. La importancia de los recursos digitales en el aula de lengua y literatura transforman la manera de que se enseña y que se aprende y se construye el pensamiento crítico y el desarrollo integral de los estudiantes. Los recursos digitales son importantes porque amplían la forma de interactuar con el lenguaje y transforman el estudiante de un receptor pasivo a un lector crítico activo.
Es muy importante esto porque aquí el estudiante construye su aprendizaje de una manera significativa, desarrollando todas sus habilidades y lo más importante, que el estudiante procesa su propio aprendizaje. Y en resumen, los procesos digitales se convierten en un proceso de aprendizaje más dinámico, interactivo, motivador e innovador para un estudiante. Gracias. Como conclusión, es que el uso de métodos activos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje representa lo que es una transformación necesaria en lo que es la actualidad. Las estrategias como el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos y el uso de juegos didácticos permiten que la lectura deje de ser una actividad pasiva. Esto va convirtiéndose en una experiencia significativa donde el estudiante va analizando, va interpretando y así va construyendo su propio conocimiento. Estas técnicas van transformando los papeles en común durante el espacio educativo, ya que el profesor deja de ser solamente un proveedor más, para así convertirse en el facilitador y orientador que apoya durante todo el aprendizaje, mientras que los alumnos van adoptando un papel más activo, así fomentando el compromiso y el razonamiento crítico. Esta evolución beneficia tanto la comprensión de textos como las capacidades esenciales para su entorno académico y laboral. Recalco que los recursos digitales no van a reemplazar a los docentes ni a los materiales impresos, sino que van a actuar como un complemento sobre la importancia en que residen en las diversas opciones que brindan para así adaptarse a las diferentes modalidades. Bueno, aquí se presenta un ejemplo de una estrategia didáctica dentro de los recursos digitales, que es en la aplicación de EducaPlay, donde los estudiantes pueden interactuar en línea desarrollando la siguiente actividad. Como podemos observar, es un crucigrama donde tenemos preguntas. Los estudiantes deben de ir leyendo y respondiendo. Por ejemplo, la primera pregunta dice: estrategia que utiliza recursos digitales interactivos para facilitar la comprensión profunda y dinámica de los textos. Lectura Sería interactiva. lectura interactiva. Podemos ir llenando para verificar si esa es la respuesta. Correcto. La siguiente pregunta nos dice procesos en que los estudiantes crean textos conjuntamente usando herramientas digitales que permiten la escritura en tiempo real. Escritura colaborativa. Correcto.